Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Este párrafo requiere que estemos nosotros metidos, o sea, que todos estemos atentos, porque es un pasaje muy hermoso y que requiere que el entendimiento esté abierto. Vamos a ir hablando versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra. Y entonces empiezo a leer. Dice, por lo tanto. Así empieza la otra. ¿Qué dice la NBI? Por eso. Por eso. Es necesario. ¿Y en esa? Por tanto. Por tanto. Por lo tanto, dice la mía, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Pues, versículo 2, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Oremos al Señor. Al abrir tu palabra, nosotros tenemos la convicción que fue inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto es útil para enseñar, para corregir, para impartir en justicia. Permítenos hoy, Señor, entrar profundamente a este río que es tu palabra, Señor, y no verla solamente, Señor, en forma muy encima, sino permítenos, Señor, conocer por qué el Espíritu Santo nos dejó esta palabra. Ilumina nuestros entendimientos, ilumina nuestra mente, para que cuando escuchemos tu palabra, Señor, nuestro corazón pueda recibir esas gotas preciosas en el corazón para creer a tu palabra. Glorifica, Padre, el nombre de tu Hijo como lo hiciste desde siempre, y glorifica tu nombre a través de tu cuerpo que es la Iglesia. Señor, te alabamos y te ruego por mis hermanos. Pon amor por tu palabra en los jóvenes, pon amor por tu palabra en cada hermano. Permítenos hoy día realzar la importancia de tu palabra, que es la palabra, y glorifícate, Señor. Glorifica, como lo haces siempre, la persona de tu Hijo en medio de los santos que es la Iglesia, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, frase por frase. La primera frase es, por lo tanto, y ahí nos vamos a detener un poco. Cuando dice por lo tanto, fíjense que cuando los apóstoles escriben, ellos usan entonces, y por esto, que va uniendo, porque a veces nosotros leemos un capítulo, leemos un versículo, pero el contexto, todo el mensaje está unido por esto, por lo tanto, y entonces, y es tan importante considerar este por lo tanto. ¿De dónde viene este por lo tanto? Quiere decir que todo lo que dijo en el capítulo 1
aquí es como la conclusión. Dice, por lo tanto, ya que ustedes escucharon esto, entonces ahora, por lo tanto, esto otro. ¿Mm? Y entonces seguimos con el segundo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense bien a las cosas que hemos oído. ¿Qué habían escuchado aquellos a quienes se les envía esta carta? ¿Qué era lo que habían escuchado que aquí se les dice, atendamos a las cosas que hemos oído? ¿Saben? La impresión que a mí me da es que en el capítulo 2 considera que en el capítulo 1 está todo el Evangelio. No sé si se dan cuenta, o sea, está diciendo, es como que el capítulo 1 está todo el Evangelio. Y dice, por lo tanto, no nos vamos a deslizar que esto que es importante lo que hemos oído. Y ahora hago un pequeño resumen del capítulo 1. Y miren lo que dice el capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado en el pasado a nuestros antepasados por medio de los profetas, muchas veces y de muchas maneras. Miren lo que dice. Dios, el libro de Hebreos, al menos en mi versión, empieza con Dios. No hay ningún otro libro en la Biblia que empiece con Dios. Dice Dios. ¿Qué hizo Dios? Habiendo, acá voy a leer mi versión, dice, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y mire cómo define aquí la Biblia de Génesis a Malaquías. ¿Y cómo la describe? Dice que habló muchas veces y de muchas maneras. Nosotros encontramos los escritos de Moisés, encontramos después los escritos de Josué, encontramos después los escritos de Samuel, y así de David, los salmos. Dice, menciono a los profetas mayores, a los profetas menores, pero aquí no dice que ellos hablaron, sino que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por medio, a nuestros padres, por medio de los profetas. ¿Qué quiere decir? De todos los profetas. Que Dios habló, no eran los profetas. O sea, lo que nosotros nos asegura que el Antiguo Testamento es Dios hablando. ¿Se fijan? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿A qué manera se refiere? Por ejemplo, cuando ustedes leen a Jeremías, el Señor lo llamó muy temprano y un día lo hizo andar por mucho tiempo desnudo, por ejemplo. O a veces usar su excremento para calentar. Cosa, como Dios le habló a través del profeta de manera literal. Me parece que Oseas, que se casó con una mujer prostituta y vivió todo el tema de la infidelidad, y el Señor decía que así era Israel con él. Era como que él muestra a Israel como la esposa, pero la esposa infiel. Y cómo se fijan, como dice, muchas veces y de muchas maneras. O sea, no solamente los profetas hablaban, sino que vivían. O sea, la palabra, y eso también nos ha de pasar a nosotros. Porque saben que a veces nosotros conocemos la palabra, y yo he escuchado hoy día en la radio a una hermana decir, y hay que a memorizarla, y no estoy en desacuerdo con ella. Ojalá nosotros nos supiéramos mucho, lo más que podamos de memoria. Pero
¿qué pasa cuando la palabra se encarna en nosotros? Se vive. Y la palabra se encarna de una manera extraña, hermanos. ¿Y por qué digo extraña? Porque en el mundo religioso las personas parece que el Evangelio fuera aprender Biblia o orar. Y es como, pareciera que eso es la experiencia. Pero no, la experiencia es cuando nos toca vivir situaciones en nuestra vida. Es cuando nos toca estar tristes por el duelo. Es cuando fracasamos en las cosas, cuando nos enfermamos. Y las enfermedades tienen una característica que son insoportables. Entonces, el Señor no solamente quiere que nosotros seamos repetidores de la palabra, sino que se encarne la palabra, o sea, vivirlo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo y ustedes lo comprenderán. El Señor Jesús en la Biblia da testimonio de 3 personas que Él resucitó. ¿Se acuerdan? Él resucitó a la niña, la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Que estaba muerta y el Señor le dijo, Talita come. A ti te digo, niña, levántate. ¿Se acuerdan? Y la niña resucitó. Luego, un día iba caminando y ve una procesión funeraria. Llevaban a un muerto, me imagino, al cementerio. Y Jesús se acercó, era el hijo de la viuda de Naín. Imagínate la situación, seguro hijo único. La viuda, se le muere el hijo joven. ¿Qué edad tendría? 15 años. Y se le muere el hijo. Y va la mujer llena de dolor y aparece el Señor y toca a ese niño y se levanta de la tumba. Entonces el Señor nos hace vivir la palabra. Como frágiles humanos, como es extraño que de pronto tengamos un dolor tan grande que parece que no pasará nunca. No es extraño, es parte de lo que nos toca vivir. Pero uno tiene 2 opciones, o lo vive solo o lo vive con el Señor. ¿Me entiendes? Y entonces cuando uno lo vive con el Señor, ese dolor tiene fruto porque la palabra se encarna. Y también, tercero, Jesús tenía un amigo, un muy buen amigo. Y cuando lo necesitó, el Señor no estaba. ¿Qué te parece? Las hermanas le pidieron socorro y él se quedó 2 días más. Más encima llegó a los 4 días después del funeral. ¿Qué les parece? Las hermanas estaban bastante enojadas. Hermano, mira el dolor que se le había muerto a su hermano y el amigo del alma brilló por su ausencia. Y lo primero que le dijo la hermana mayor, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué hizo? ¿Sabes lo que estaba haciendo? Le estaba echando la culpa al Señor. Que una de las alternativas cuando nos pasan cosas dolorosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y el Señor llegó, habló con las 2 hermanas y Jesús lloró, dice. Jesús lloró. Cuando habló con María, Jesús lloró. Pero Jesús, hermanos, no lloró por Lázaro, sino que Lázaro en ese momento representaba toda la raza humana que hacía 4.000 años que había muerto. Con el pecado de Adán la raza humana murió. Y el llanto de Jesús era el ver con compasión a la criatura que había sido creada con tanto amor y ahora la veía muerta. Lázaro representaba a la raza humana desde Adán en adelante, muerta en delitos y pecados. Y entonces Jesús, ¿saben cuál es el ingrediente más importante por el cual Jesús resucitó a esos muertos? Por algo que tenía el Señor, compasión. Pero ¿saben? La compasión
hermanos, tiene una característica. ¿Y saben cuál es la característica? El ser humano es indolente cuando a ti no te ha pasado nada. Y entonces cuando a ti no te ha pasado nada, le cuesta mucho ponerse los zapatos de otros. Es más fácil juzgar, ¿no? El juzgamiento es algo tan natural en el mundo natural. Pero cuando te pasa a ti, hermano, cuando eres tú el que te toca vivir esa situación, tu dedo acusador cae a tierra. ¿Sabes lo que le pasó a Dios? A Dios le pasó una desgracia muy grande. Un día vio morir a su criatura señalada. El día que Adán pecó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron testigos de la muerte de Adán. El corazón de Dios quedó quebrantado, hermanos. Entonces, ¿cómo no? Jesús se podía compadecer del hombre que estaba en el pozo de la muerte, si ellos lo habían visto morir. Y cuando la palabra se encarna, hermanos, el Señor tiene que hacernos pasar por muchas cosas y a veces por muchos dolores, porque así la palabra se encarna. Cuando a ti no te ha pasado nada, levantas tu dedo apresurado, mire ese que no se ha casado, mire ese otro que le pasó esto otro, mira este otro que... ¿Me entiendes? Pero cuando te pasa a ti, cuando tú te toca vivirlo a ti, entonces tu corazón se llena como el corazón del Señor de compasión. Amén. Jesús tuvo compasión porque a Él le tocó vivir la muerte del hombre y Él amaba al hombre. Amén. El dolor más grande que tuvo Dios fue ese día en que Adán murió a causa del pecado. La palabra no se encarna cuando uno la lee, cuando uno se conoce los versículos, puede recitar de memoria. La palabra se va encarnando y se va encarnando a través de las situaciones que nos van pasando, porque Dios nos trata, hermano. Entonces cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por hombres que el costo que tuvieron que pagar por tener la palabra de vida, porque la palabra de Dios se había encarnado en ellos, ¿no? El libro de Hebreos en el capítulo 11 dice, y algunos andaban errantes, y otros quisieron una resurrección mejor y murieron. Y particularmente se refiere al tiempo en que gobernó Jezabel, ¿se acuerdan? Con Acab, y los profetas del Señor fueron muertos y fueron perseguidos, y particularmente el profeta Isaías, el profeta mayor, lo partieron en dos, lo aserraron y lo partieron en dos. ¿Por qué los mataban? Algunos le dicen a la verdad, le dicen la dura. ¿Usted no escucha eso? El Señor nos dice la dura a nosotros. Y el hombre no quiere escuchar. No quiere escuchar quiénes somos. El hombre no quiere escuchar que el día que cayó Adán, el hombre se hizo absolutamente pecador e incapaz de conseguir nada espiritualmente solo. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros en nosotros mismos y por nosotros no somos capaces. Cuando el Señor nos llama a la humillación, está diciendo cómo Dios te ve, cómo ve al hombre incapacitado completamente. Y que Dios, hermanos, tuvo la gracia. ¿Saben lo que es la gracia? Algo inmerecido. La salvación es un regalo que el hombre nunca puede merecer. Por eso que se recibe por fe. Porque el creyente se da cuenta que es un perdido pecador y necesita un Salvador. Y Jesús es nuestro. Y hermanos, no hay nada en nosotros intrínsecamente
que pueda darle a Dios una pequeña satisfacción. No hay nada intrínsecamente. La religión quiere que nosotros tengamos méritos. La religión de la carne es una religión que el hombre trata de agradar a Dios haciendo cosas. Pero la religión, hermanos, la verdadera religión es aquella que se humilla delante de Dios diciendo: nada soy, tú me has salvado. ¿Y por qué me has salvado? Porque tú has querido, absolutamente y nada más. Absolutamente y nada más. Entonces, en la palabra encarnada. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, el Señor está apuntando a encarnar su palabra a través de los tratos del Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos en el Espíritu Santo como una fuerza para hacer milagros, para hacer esto, pero también el Espíritu Santo, hermanos queridos, está presente en los tratos que Dios tiene con nosotros, en las situaciones que nos toca vivir. El Espíritu Santo permite, porque, ¿saben por qué? Porque el ser humano es de justicias propias. Queremos encontrar en nosotros el camino a Dios, y el camino a Dios no está en nosotros. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a veces el Señor, eso no es solamente para salvación, sino también es para vida. Nosotros necesitamos a Dios diariamente. Y un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando dice eso, ¿qué quiere decir? Que el creyente sabe que no tiene ni un mérito. El creyente sabe que es salvo por la gracia pura de Dios y no quiere adherirse nada más que eso. Soy salvo por la gracia de Dios. Entonces, termino diciendo, esto es la primera parte de la introducción, diciendo: Dios habló por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Miren, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Pregunta. El día que vino el Espíritu Santo, cayó sobre 120 en Pentecostés, empezaron los últimos días. Pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Miren, nos ha hablado por los profetas muchas veces y de muchas maneras. Pero aquí nos ha hablado. Ese nos ha hablado significa que empezó el hablar y continúa hacia adelante. O sea, es un hablar completo, continuo. Él nos sigue hablando por el Hijo. ¿Se fijan la diferencia? Amén. Hoy día nos ha hablado por el Hijo. Amén. Pero la palabra concluye. Quería citarles estos pasajes primero para que comprendamos cómo es la introducción. Pero lo que quiere decir Dios aquí, y se lo voy a leer aquí en el versículo 6, dice: otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, y aquí hay algo extraño, ¿no? Aquí le llaman al Señor primogénito. No sé si se fijan en el versículo 6. Sí. Primogénito. Ya no es el unigénito. Claro, en el Evangelio de Juan dice el unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué cambió eso? ¿Por qué ahora es el primogénito y antes era el unigénito? Porque antes era único y ahora tiene muchos hermanos. Nosotros somos muchos. Pero este versículo nos hace aterrizar de algo. ¿Qué nos aterriza? Por supuesto, en el Evangelio
Jesús es el unigénito, Hijo del Padre, Hijo de Dios. Un hijo no es procreado, o sea, no es creado, es procreado, en igualdad con el Padre, porque Cristo es Dios bendito por los siglos. A lo que me refiero, que el libro de Hebreos está hablando de Cristo resucitado. Es el primogénito. Y si dice primogénito, quiere decir que tiene Más hijos. más, o sea, hermanos. No, que él es el primero, pero después de él vienen muchos. Entonces, cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, perdón, de Hebreos, nosotros estamos viendo a Jesús, que es superior a los ángeles. ¿De quién está hablando? Del resucitado. Del resucitado. Jesús ha resucitado. Y el Señor le interesa aquí en el capítulo 1 que Él está sobre los ángeles. Más aún, dice que le adoren los ángeles de Dios. Y entonces me gustaría leer Romanos 14:9. Miren lo que dice Romanos 14:9, hermano. Dice, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces el libro de Hebreos trata de establecer que Jesús es superior a los ángeles. Porque los ángeles es una creación superior al ser humano. Como dice el Salmo 8, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero resulta que el resucitado, el primogénito, dice que está por sobre los ángeles. Y por lo tanto, el que está por sobre los ángeles está por arriba de toda la creación. No sé si se fijan. De repente, ustedes, no sé si alguna vez han escuchado, algunos hermanos adoran diciendo, Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es totalmente verdadero, porque Jesús es el Señor. Cuando Él resucitó de los muertos, se sentó a la diestra del Padre. Pero para sentarse, hermano Enrique, para sentarse a la diestra del Padre, tenía que ser algo, no cualquiera. Por ejemplo, miren, Salmo, ese Salmo que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y luego dice, el limpio de manos, de puro corazón, que no es vanidoso. Y entonces uno empieza a decir, ¿me parezco a ese? Una posibilidad. ¿Saben? Ese salmo es mesiánico. Está hablando de Cristo. El Señor Jesucristo entró al cielo, pero con una condición maravillosa. Perfecto. Amén. ¿Y cómo lo perfeccionó Dios? ¿Cómo lo perfeccionó Dios? El sufrimiento. Le dijo, pásalo bien, que se cumplan todos tus deseos, pide los 3 deseos para tu cumpleaños. ¿Cómo lo perfeccionó? A través de los sufrimientos. ¿Y sabes cuándo llegó al estado de perfecto? Jesús llegó al estado de perfecto cuando murió en la cruz. La última prueba que tuvo Jesús fue colgando del madero. Y el apóstol Pablo, cuando él dice que sigue al blanco, para seguir aquello para lo cual Dios lo llamó. Y cuando dice eso, no dice que lo llamó a ser apóstol, sino lo llamó a conocer al Hijo. Y por medio del Hijo, conocer al Padre. Entonces, cuando Pablo va por esa carrera, él dice, yo no he llegado todavía. No he llegado a la meta, pero una cosa hago. Prosigo al blanco. Pero Jesús llegó a la meta. Cuando Jesús murió, fue perfecto. ¿Y por qué era necesario que fuera perfecto, hermano? Miren, era necesario que Él fuera perfecto porque tenía que sentarse ante el Dios perfecto y permanecer ahí. Ningún hombre había podido hacer eso. Un sacerdote entraba, el sumo sacerdote, una vez al año. Y no podía sentarse. Y entraba con sangre.
Y si era culpable, podía morir adentro. Y habían pasado siglos, un sumo sacerdote tras otro, y tenían que hacer ofrenda por el pueblo y por ellos mismos. Y Jesús entró por sus propios méritos y se sentó a la diestra del poder en las alturas, hermanos. Y cuando Él entró al cielo, el Padre le habló y le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús fue al cielo a sentarse y Dios lo declaró Señor de señores y Rey de reyes. O sea, lo que nos está hablando el capítulo 1 de Hebreos es el Evangelio, que Jesús es la autoridad máxima en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cosa que no era antes, porque cuando Adán pecó, Dios le había puesto toda la creación bajo el dominio del hombre. Cuando el hombre pecó, esa autoridad fue usurpada por Satanás. Y Jesús tuvo que llegar a los lugares más bajos de la tierra, habiéndolo vencido en la cruz, y lo descabezó al diablo, le quitó aquello que él había arrebatado al hombre, y se levantó en gloriosa resurrección, y él por sus méritos se sentó ahí, y nosotros podemos decir, ¿cuál es el resumen del capítulo 1? Jesús es el Señor. Miren, Jesús es la autoridad máxima. Jesús es el Señor. Y esto tiene una implicancia maravillosa, porque la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. Nuestra cabeza está en los cielos. Y por los méritos de Él, nosotros juntamente con Él podemos visitar los lugares celestiales. El Evangelio no consiste en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo. Cuando una persona cree en Él, está en el Señor. No está en sus fuerzas, no está en su poder, no está en guardar este mandamiento del otro. Está bajo el señorío de Cristo. Nosotros somos salvos porque Él hizo esa obra en los cielos. Y Él es la cabeza. No sé si se acuerdan del Salmo 133, sin mirarlo. ¿Alguien se acuerda del Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Miren, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en uno, dice una versión, juntos los hermanos en uno, o sea, en el uno que está sentado, juntos los hermanos. Y luego dice algo muy hermoso, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta todas sus vestiduras. Nuestro Salvador está en el cielo. Y nosotros estamos en Él salvos, ungidos. Todo lo que somos es porque nuestra cabeza está en el cielo. La salvación no es los méritos que nosotros tenemos, sino dónde estamos. Si yo estoy en mí mismo, soy un pecador perdido, pero yo no estoy en mí mismo. Hermano Enrique, usted no está en sí mismo. Hermana Carmencita, usted no está en sí misma. Nosotros estamos en Cristo y en Cristo somos santos. En Cristo somos salvados. Cuando nosotros no nos vemos en Cristo, estamos pensando cuántas cosas tengo que hacer para ser salvo o cuántas cosas tengo que hacer para agradar a Dios. Y no nos damos cuenta que sí somos salvos y que el servicio a Dios es por gratitud y por amor a Él, no para conseguir algo que Cristo ya consiguió con nosotros. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta los últimos de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde ha enviado Dios bendición y vida eterna? En los que están en Jesús.
fuera de Él, cuando yo estoy fuera de Él, me veo en mis propias posibilidades, veo mi fuerza, veo cómo salgo de esto. Pero cuando yo estoy en Cristo ya no estoy solo, estoy con Él. Y yo puedo rendirme ante las situaciones que me pasan en la vida y puedo decirle, Señor, me rindo, tú me conoces. Entonces, ¿cuál es el resumen? Yo estoy resumiendo el versículo 1 del capítulo 2. Por lo tanto, dice, Jesús es nuestra cabeza, está en los cielos y nosotros estamos bajo Él. Vamos a su cuerpo. ¿Por qué somos salvos? Por Él. ¿Por qué somos guardados? Por Él. ¿Por qué somos santos? Por Él. Y todo lo que está fuera de Él está perdido. Nosotros no pertenecemos a la iglesia Asamblea de Dios, hermano. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y aquí dice, versículo 2, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se está refiriendo a que nosotros nos deslicemos. ¿Qué significa deslizarse? ¿Qué es deslizarse? Hermanos, deslizarse es cuando un barco está sin timón. Uno va navegando, pero va por donde te lleve la ola, el viento. Un barco sin dirección. ¿Qué da la dirección al barco? ¿Saben lo que da la dirección al barco? El señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Y es nuestro timón. Nosotros cantamos una alabanza que no sé si se acuerdan, dice, toma el timón de mi barca, Señor, tú nos guiarás a puerto seguro, en medio de la tempestad, tu voz apacigua las aguas, el viento y el mar te obedecen. Y en las vigilias de la noche sobre el mar, nuestra confianza está en ti, mi Señor. Toma el timón de mi barca. Cuando parece que el barco va a zozobrar, no hay fuerza, no hay ánimo, no queremos celebrar nada, entonces viene el clamor, toma el timón de mi barca, porque si yo voy derechito, ¿vale? No sé cómo salir, de repente unos estados depresivos. La carne tiene tantos vicios, hermano. Y a veces tenemos tendencia a la depresión. Otros tienen tendencia a creer que son maravillosos. Pero el que está en Cristo sabe que el timón de su barca la ha tomado el Señor. Y sabe que sin Él no hay nada, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, advierte. Pero miren lo que sigue en el versículo 3. Y aquí dice algo. Palabra dicha por los ángeles fue firme. ¿Cuál es la palabra que fue dicha por los ángeles? Todo. El antiguo pacto. El antiguo pacto, los mediadores fueron los ángeles. Aquí es algo maravilloso porque nuestro mediador es Dios mismo. Dios se hizo carne. Él es nuestro mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Algunos dicen que es la Virgen María, pero nosotros sabemos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que nos vino por Dios mismo, que se hizo hombre. Regalada. Gratis. Y que vino a morir, sufrió. Y murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre. Y entonces sigue, dice, esta salvación, quiero que pongan atención a esto, dice, esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, esta salvación se refiere al Evangelio. ¿Quién la declaró? El Señor. El Señor. Primeramente. Dice, primeramente, o sea, los que... Mire lo que dice, esta salvación que al principio fue declarada por el Señor,
no fue confirmada por medio de los que oyeron. El 3, final del 3. Entonces, miren lo que quiere decir, que los que escribieron el Nuevo Testamento, ninguno le puso de su cosecha. Ninguno dijo, que sería bueno que le pusiéramos, le agregáramos esto, el Señor nos habló de tal cosa, así que le agregamos. Y esta palabra nos confirma que ellos oyeron este mensaje, y este mensaje venía de Jesús directamente. Ahora, ¿quiénes son estos que oyeron? ¿Los confirmamos? ¿Los mencionamos aquí? Yo les voy a decir quiénes fueron los que oyeron. Mateo, Marcos, que era sobrino de Pedro, que se cree que él dictó el Evangelio de Marcos. Lucas, que era discípulo de Juan, que lo recibió directamente. Lucas tiene un mérito muy grande, porque Lucas fue un historiador, que hasta el día de hoy en las universidades se estudia el libro de los Hechos de Lucas, porque fue la historiografía se considera a Lucas, la forma en que él describe los hechos. Él fue y habló con las personas. Por ejemplo, Lucas es el que más detalles da sobre la Virgen María, por ejemplo. Cómo fue su nacimiento, cómo fue cuando lo presentaron en el templo. ¿Y de dónde sacó Lucas eso? De María. María le contó su historia. ¿Me entiendes? Y otros le contaron, fue directo. Y después viene Juan. Juan era el discípulo que se recostó en su pecho del Señor. Y es el último libro de la Biblia. Juan lo escribió cuando ya era anciano. Y antes había escrito el Apocalipsis. Y el Espíritu Santo lo inspiró a hacer una historia de lo que él había vivido, de lo que fue, de lo que Jesús habló. Entonces aquí dice dos cosas. Primero, que el Evangelio salió de la boca del Señor y que los que oyeron nos la transmitieron a través de lo escrito. ¿Se fijan? O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo un documento que viene del tiempo del Señor. O sea, los que oyeron la palabra del Señor la plasmaron en las Escrituras. No hay nada de ellos. Todo ha venido de Cristo y del Espíritu Santo. Y aún lo que habló Jesús, lo habló porque el Padre le dio el mensaje. Y como el Padre le dio el mensaje, nosotros podemos decir con toda autoridad que Jesús era profeta, porque trajo el Evangelio, que no se le ocurrió a él, sino al Padre. Y lo transmitió a los que oyeron. ¿Quiénes los que oyeron? Los apóstoles. Entonces, cuán necesario, hermanos, es leer la Biblia, pero no como el manual de los cortapalos, no como dice, tengo costumbre de leer la Biblia, sino viendo que el contenido, la Biblia tiene un contenido, y ese contenido es inspirado por Dios y nosotros tenemos que conocerlo. El Señor le habla a la mente del hombre, al entendimiento. El Evangelio no es un sentimiento, no es una emoción. El Evangelio son palabras concretas, escritas, y que nosotros tenemos que conocer. Y luego dice, miren, la palabra confirmada. Por los que lo oyeron. O sea, ¿qué hicieron los apóstoles? Confirmaron lo que Cristo había dicho y lo plasmaron a través de los escritos del Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros tenemos, los que oyeron de primera línea. Está aquí, está Pedro, está Juan, está Santiago, que era hermano del Señor. No era el apóstol Santiago, sino que el hermano, hijo de María, Jacobo también se le llama, ¿no? Ellos fueron testigos y estos testigos, dice, confirmaron. ¿Y cómo la confirmaron? Escribiéndolo. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, el Apocalipsis, los evangelios. ¿De dónde vienen?
de la palabra que salió de la boca de Jesús. Cuando nosotros leímos en el capítulo 1, dice, en este tiempo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. La palabra que sigue dice, al cual, lo voy a leer, en estos últimos días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Mire lo que dice. Él es el resplandor de su gloria. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El sol. El sol y los rayos que salen del sol. Aquí quiere decir como que Dios es el sol y los rayos de Jesucristo. Y también yo lo puedo identificar como que la palabra estaba en el Padre, pero salió a través de la palabra del Hijo. El Hijo es la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? En el principio era el verbo, pero la otra versión dice, en el principio era la palabra. Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra. Eso es muy importante. Jesús mismo es la palabra. ¿Cuál es el tema de los evangelios? Jesús. Cristo es el tema. Él es la palabra. Es la palabra viva, es la palabra que sana, es la palabra que liberta, es la que saca de la depresión, es la que nos saca de lo profundo de nosotros. El Padre, miren, el Hijo. El Padre, el Hijo, su voz. Entonces, cuando yo hablaba de que la palabra se tiene que encarnar, hermanos, es que Cristo se tiene que encarnar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Miren lo que dice Colosenses. El apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es que se encarne la palabra. Una persona me puede hablar muchos versículos bíblicos, pero, ¿saben? La palabra encarnada quiere decir que Cristo se ha plasmado. Y nos ha hecho pasar por situaciones duras, a veces por sufrimientos, a veces situaciones en que Él ha estado plasmando su persona en nosotros. Esa es la palabra encarnada. Jesús se tiene que encarnar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Podemos llenarnos de Biblia, pero si la palabra no se encarna, Jesús es la vida de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, hermano, toda la Biblia habla de Cristo. Toda. Los que hablaron, dice muchas veces y de muchas maneras, ¿de qué hablaron? De Cristo. Cuando uno empieza a leer el Antiguo Testamento, siempre está Cristo. Y a nosotros que se nos ha revelado el Hijo de Dios, que se nos han caído las anteojeras que teníamos. ¿Qué hemos visto? ¿Hemos visto la Biblia o hemos visto al Señor? Y entonces, ¿por qué leemos la Biblia? Porque habla del Señor, que se nos ha revelado, que ha abierto nuestros ojos. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra, lo que estamos haciendo es buscar a Jesucristo aquí. Lo buscamos y entonces le ponemos atención a la Escritura. ¿De qué habla la Escritura? Me quiero saber los versículos de Isaías 53. No, el Señor quiere que tú tomes tu cruz y vivas la cruz del Señor también. O sea, la palabra encarnada. Ahora, qué maravilloso es poder ver nuestra vida a través de los tratos del Espíritu Santo. Y que ninguno de los tratos que Él ha tenido con nosotros no ha tenido fruto. Él ha tenido frutos. Y entonces dice, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Confirmaron. No hicieron nada ellos, sino que confirmaron lo que Cristo había hablado. Entonces, lo que habían visto y oído. Claro, es lo que resume Juan. ¿Se acuerdan? Sí. Primera de Juan. Leámoslo porque es muy atingente a lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Cómo empieza?
Primera de Juan. Dice, lo que era desde el principio. Miren lo que dice. Lo que era. Usa el mismo lenguaje de San Juan. En el principio era el verbo. ¿Se acuerdan? Sí. Y aquí usa lo que era desde el principio. Lo que era, fíjense el tiempo pasado. O sea, ¿cuál fue el principio, hermana? En la Biblia, ¿cuál es el principio? La creación. Exactamente. Pero miren lo que dice aquí. Lo que era desde el principio. O sea, que cuando empezó la creación, Ya él era. ya Él era. Eso es lo que nos está diciendo aquí Él. Dice, lo que era desde el principio. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de Cristo. Mira lo que está hablando de Cristo. Dice, lo que era desde el principio. Principio es la creación y Él era. O sea, antes de la creación, lo cual significa que está hablando de Dios mismo antes de la creación. Y luego dice, lo que hemos oído. ¿Y qué decía Hebreos? Confirmaron lo que oyeron. Entonces aquí hay uno de lo que había oído. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, tienen un testimonio audible, tienen un testimonio visual. Lo que contemplamos, por ejemplo, ese día que iban en el barco y el barco se empezó a hundir por la tormenta y despertaron al Señor, ¿se acuerdan? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos lo contemplaron esos aspectos y palparon nuestras manos, palparon nuestras manos porque ellos palparon al Señor, palparon los testimonios, fueron testigos de sanidades milagrosas, de ciegos, etc. Y luego dice, ¿y de quién dice? Tocante al verbo de vida. Esto es el Evangelio. Él aquí está hablando del Evangelio. ¿De qué está hablando? De Jesucristo. ¿Te fijas que no es un concepto que yo me aprenda de memoria el versículo, sino que es la persona? Ellos están hablando de una persona. Y luego dice, la vida fue manifestada. Ojo, cuando dice la vida, quiere decir que cuando Adán fue creado eterno, porque fue creado en la luz, en Cristo. Pero cuando pecó, la luz lo abandonó, salió la vida. Porque aquí la vida es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Nosotros tenemos una vida humana que perece. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, nosotros tenemos esa vida. La vida eterna, que es Jesús mismo. Y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Ratificando lo que dice Hebreos. Ellos están confirmando lo que ellos vieron. ¿Qué vieron? Al Hijo. Vieron que la vida estaba manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros. ¿Qué anunciaron? Lo que habían visto y oído. Esto es lo que está en la Escritura. Y termino con el capítulo 4. Dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hay algunos que aseguran que Dios dejó de hacer milagros y dejó de dar dones y que se terminaron. Porque no lo conocen. Porque la deducción es la siguiente. El canon bíblico. ¿Se terminó el canon bíblico? Entonces, ¿para qué? Pero mira lo que dice la palabra. ¿De qué da testimonio el Dios juntamente con ellos? Juntamente con ellos son todos los escritos del Nuevo Testamento que nos llegan hasta ahora. O sea, Dios sigue dando testimonio de la palabra hablada por los que oyeron. O sea, hoy día es tan necesario que hayan diversos repartimientos del Espíritu, que hayan señales y milagros, porque lo que Dios da testimonio es del Evangelio, de la palabra de Dios.
Amén. Entonces, fíjense ustedes cuál es la importancia de las señales de los milagros y del aspecto carismático de la vida cristiana. El aspecto más importante es que los carismas, es que los dones y las manifestaciones del Espíritu tienen que ver con la palabra. Entonces nosotros tenemos en el mundo cristiano dos tendencias. La que dice ya no existe esto, entonces por el canon bíblico, y la otra que toman el Espíritu Santo y dice esto es para puros milagros, nos caemos al suelo. Y no sé si se dan cuenta, son los dos extremos. El cristiano debe tener la palabra y debe conocerla. Nosotros tenemos que conocer el Evangelio, pero también tenemos que saber que Dios va a confirmar la palabra con prodigios, milagros. Entonces el cristiano debe estar profundamente enraizado en la Escritura, porque la Escritura es el Evangelio de Jesucristo. Pero también sabiendo que Dios va a confirmar su palabra con prodigios, milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo. A veces nosotros nos acostumbramos a no tenerlos. No nos acostumbremos. Siempre pensemos que la palabra tiene que ser confirmada con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero siempre el Espíritu Santo va a confirmar a Jesucristo, que es el Evangelio. ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio de la persona de Jesús? Jesús es una persona. Nosotros, nuestra comunión es con Jesucristo, que es una persona de la cual este libro habla. Por ejemplo, el Señor Jesús le dice a los fariseos: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta ahí las Escrituras. Pero mira, la siguiente frase del Señor te muestra el Evangelio completo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, una persona puede conocerse la Biblia de memoria, pero si no va a Cristo, es venir a Él. Ellos no querían venir a Cristo, no creían en Él. Pero Él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Dónde está la vida? En Cristo. Nosotros hemos sido llamados a venir a la vida, a venir a Jesús. Hemos venido no a una religión, hemos venido a una persona, estamos adheridos a Jesucristo, hermanos. ¿Quién es? El Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Y entonces cuando uno tiene tal revelación, no hay tristeza, hermano Enrique, sino que en Cristo y con Él nuestro corazón se consuela, porque esta salvación es muy grande. No nos olvidemos, tenemos a Cristo. Y a veces nos deslizamos pensando que nuestra religión es conocer algunos conceptos bíblicos. Nosotros conocemos más allá de los conceptos bíblicos. La doctrina bíblica la comemos con todo el corazón, pero nosotros hemos venido a Él. Y la Biblia nos sigue enseñando, y nadie viene al Padre sino por mí. No dice ninguno va, sino que ninguno viene. Entonces cuando un creyente adora a Jesús, sin lugar a duda, va a adorar al Padre, porque en Jesús es donde nosotros vemos al Padre. Amén.